Muy bien, ya estamos en el capítulo 8 de Inverse, pero si hacemos un pequeño resumen de los capítulos anteriores, podremos ver que en el capítulo 5 Pablo nos muestra la libertad de la ira de Dios. En el capítulo 6 también habla de libertad, pero es la libertad del pecado. Y en el capítulo 7 nos habla de la libertad de la ley y su condenación. Pero, ¿de qué libertad nos estará hablando en el capítulo 8? Esto lo veremos en el capítulo de hoy de Inverse. Estás viendo Inverse en Español, un programa de espacio joven. Y bueno, hoy tenemos la lección número 8, Amor Inseparable. Y para eso nos van a acompañar unos tremendos panelistas. En primer lugar, vamos a empezar por las damas. Adriana León. Adriana, ¿cómo estás? ¿De dónde nos acompañas? Preséntate un poquito para que quienes están ahí detrás de sus pantallas te puedan conocer. Bueno, muchas gracias, Jan. Me presento desde Colombia, estoy en la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos nuestros amigos de Inverse y pues aquí trabajo en GYC Colombia. Muy bien, muchas gracias. También aquí tenemos a nuestro amigo Jerry, que ya estuvo, ¿verdad?, en la conclusión del trimestre pasado allí. Jerry, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy aquí desde la ciudad de Iquique también, colaborando con GYC Chile y también con todo esto de la edición de Inverse. Hoy día voy a estar también de panelista y le doy un grato saludo a todos. Así es, Jerry siempre está ahí detrás de las cámaras acompañándonos, así que hoy día le toca estar frente a la cámara. Y bueno, quien nos acompaña estuvo también la semana pasada ahí en la lección capítulo 7, ¿verdad? Nuestro pastor Carlos Olivares nos va a volver a acompañar el día de hoy en este tremendo episodio. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Jan. Un saludo a los amigos, a nuestros panelistas que nos acompañan. Esperamos que sea una jornada interesante de esta lección. Muy bien, muchas gracias. Y como siempre, tenemos que también traer a nuestro invitado especial, al mayor de todos nuestros invitados, de todos nuestros panelistas, que es el Espíritu Santo, porque Él finalmente es quien nos guía, quien nos instruye y quien nos ilumina acerca de la palabra de Dios. Así que, pastor, por favor, si nos puede llevar a una oración para invitar a Dios que pueda estar en este programa, por favor. Ok, vamos a orar. Dios nuestro, una vez más rogamos tu presencia, tu compañía, que tú dirijas a cada panelista, que tú ilumines su mente, que nos dirija con tu Santo Espíritu y todos nuestros pensamientos estén orientados para poder extraer lo que realmente es importante de tu palabra, especialmente este capítulo 8, para que nuestros amigos, quienes nos escuchan, puedan entender, comprender y también ser parte de su vida estas vivencias que Pablo nos escribe en la carta a los romanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Ya hemos pedido la unción del Santo Espíritu, ¿verdad? Para que nos ilumine. Y vamos a poder abrir ahora la palabra de Dios en este hermoso libro que es el libro de Romanos. Adriana, por favor, si nos puede leer de allí el capítulo 8, versos 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, qué poderoso mensaje. Bueno, y vamos ya a empezar con esto. La semana pasada hablábamos de este hombre de pecado, ¿verdad? Que estaba allí con esa incapacidad de hacer el bien, esa incapacidad de lograr vencer, ¿verdad? Y que estaba siempre ahí derrotado. Pero ¿cómo entonces ahora este capítulo nos muestra esta esperanza a aquella persona que también se siente incapaz, que se siente derrotada y que se siente en la miseria de estar esclavizado del pecado? ¿Qué esperanza nos trae este capítulo? Bueno, es interesante notar que el capítulo 8 es el capítulo de la promesa, ¿cierto? Cuando uno va leyendo capítulo a capítulo, como tú mencionabas anteriormente, cada capítulo va marcando, digamos, un aspecto importante de la lección.
y hoy día vamos a hablar que somos libres de la vida, somos libres de la condenación de la muerte eterna. Entonces, cada capítulo es una unidad, no podemos nosotros separar cada capítulo. Me parece a mí que esta es la experiencia volcada en relación, acá hay dos palabras claves en realidad. Por un lado está condenación y por otro lado está reconciliación, ¿no es así? Ya condenación la hemos ya hablado bastante en relación a la condenación. Somos condenados, ¿cierto? Porque hemos transgredido la ley, ¿no es así? Primero Juan habla claramente que pecado es la transgresión de la ley, como anomía, ¿cierto? Anomía es como errar el blanco, pero a la vez también no solo errar el blanco, sino que hay pecados a veces que se cometen en forma reiterativa, conscientemente, y que causan aún más prejuicio, más daño, etcétera, etcétera. Y en ese sentido somos condenados por la ley, ¿cierto? Porque la función de la ley es señalarnos lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? En el sentido ético, ¿cierto? Moral de la ley. Y en ese sentido somos condenados. Y somos condenados es porque realmente merecemos morir. O sea, el pecado que muere en nosotros, ¿cierto? Nos paga, ¿cierto? Con la muerte, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero la elección nos da un ápice importante, pero también somos reconciliables. ¿Qué es lo que es reconciliación? En simples palabras, reconciliación es que dos partes estaban, ¿cierto? Bien, unidas, sin problema, y por un punto, que es, en este caso es el pecado, se separaron. Pero ahora hay un punto, ¿cierto?, que las une nuevamente a esas partes que estaban divorciadas, que estaban, digamos, separadas. Y en este caso es Cristo. Cristo es el que hace la diferencia a través de su sacrificio, a través de la justificación por la fe y la restauración de cada ser humano nos ayuda. Y en ese sentido, ¿verdad? Condenación y reconciliación, digamos, son fundamentales en este capítulo 8. Amén. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, quizás por la experiencia muy vívida que toma Pablo cuando habla en el capítulo 7, utiliza una expresión que creo que todo cristiano ha levantado esta expresión en algún momento, siempre dice, miserable hombre, ¿cierto? De mí. Sentía una angustia, una incompetencia. Cualquier persona que pueda estar luchando, ¿cierto?, por cumplir esta legalidad de la ley, en algún momento va a verse vencida, ¿cierto? Y va a entrar en esa angustia porque puede engañar a todo el mundo, pero no puede engañarse a sí mismo, ¿cierto? Y una de las condiciones justamente para poder pasar de la muerte a la vida es algo muy interesante que plasma en el primer versículo, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está, ¿cierto?, amargado, el que está gritando, llorando, clamando, ¿cierto?, que es miserable, inmediatamente se le entrega la paz y se le dice que no está condenado. Por lo tanto, cambia inmediatamente todas las circunstancias de aquella persona que está dentro del pecado, sujeto al pecado, y ahora se le dice, no tienes por qué estar en angustia, no tienes por qué estar en desesperación. Hay paz para ti, puesto no hay condenación. Y va más allá, porque menciona, ¿cierto?, en el versículo 2 inmediatamente el derecho de por qué no tenemos condenación y tenemos acceso a esta paz, ¿cierto? Nos presenta, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es decir, Cristo al morir reclama el derecho, el absoluto derecho por medio de su sangre ahora a otorgarte esa paz, ese perdón y poder entregarte ahora una novedad de vida que tú por ti mismo no puedes, no posees y de la cual no tienes acceso. Entonces, la paz es la clave para que pueda pasar este hombre, ¿cierto?, de ser pecador a ser santos. Sin paz, sin hacer estas paces con Dios, es imposible que pueda seguir avanzando. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con Jerick, además que me recuerda una historia. Hace mucho tiempo una amiga se acercó a mí en la noche, yo ya estaba casada, pero estaba viviendo donde mis vecinos en un apartamento vecino. Y esta amiga llega súper devastada, súper atormentada por una carga de pecado muy grande. Y es que ella acaba de tener relaciones sexuales con su novio. Entonces pónganse en el lugar de ella, ¿sí? Son relaciones prematrimoniales, los dos son de la iglesia, pero aparte de todo eso, que venía triste por su carga de pecado, aparte la experiencia no fue como ella lo esperó, su primera vez. Bueno, ustedes ya se podrán imaginar la historia. Pero ¿qué haces tú
¿Qué harías tú, Jericho, tú, Pastor Carlos, si llega alguien triste y te va a hablar y te cuenta tu pecado? Yo no podía decirle, hola, eres una maldita pecadora, que te van a decir en la iglesia. No, yo tenía que restaurarla. Entonces, esto me recuerda, ese capítulo 8 me lleva que hay muchas personas que se sienten así, mal por su pecado, pero nosotros, ¿cómo utilizamos el capítulo 8 para restaurarlos? Hay dos cosas muy lindas, están en el versículo 24 y en el versículo 33 dice, hay esperanza. Sí, la esperanza que no se ve. Y yo le dije a ella muchas palabras de amor. En estos momentos no era para juzgarla ni atacarla, sino para redimirla. Y las preguntas que nos hace el capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que te condena? ¿Quién nos separa del amor de Cristo aún con nuestras aflicciones y nuestras luchas? Nadie. Dios está aquí. Y yo, el único consejo que le di fue, utiliza el ápice, la migaja de Espíritu Santo que hay siquiera en tu conciencia hoy hablándote, porque si estás atormentada es porque hay una voz todavía que te está diciendo, hay algo que tengo que corregir. Entonces es el mensaje que Romanos 8 dice, o sea, si tú te sientes en la carne y hay algo que corregir, pues gloria a Dios, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu te está hablando y hay esperanza en Cristo Jesús para limpiarte y restaurar todos esos pecados. Así es, el Señor trae esta esperanza, este mensaje de salvación para todo aquel que se sienta triste. De hecho, una de las bienaventuranzas es bienaventurados los que lloran. ¿Y uno por qué lloran? Lloran por su miseria, por la condición que se sienten, por su pecado, y son bienaventurados porque ellos tienen, ¿verdad? Tienen la paz de poder conseguir esto. Muy bien. Ahora, el capítulo 8, ¿de qué manera nos enseña de que Jesús nos salvó de nuestros pecados y no en nuestros pecados? Muy bien, la respuesta, digamos, Romanos 8 nos da esa solución en el sentido de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. O sea, eso quiere decir que Dios nos ama y nos acepta tal cual somos, sin duda alguna. Pero Él, en su perspectiva, Él nos mira, digamos, como siempre hemos mencionado, nos mira, digamos, no como somos ahora, sino cómo vamos a llegar a ser en la medida en que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones y en nuestra vida. Gálatas 3:23 dice que en su plano de Cristo como Redentor, dice que nos libra de la maldición, digamos, de la ley, ¿no es así? Pero no nos libra, o algunos creen, porque ahí algunos confunden que de alguna manera Dios, la libertad de la ley significa anulación de ley, o sea que ya vivimos sin ley y podemos hacer lo que queramos. No, nos libra de la obligación de los preceptos, no nos libera de la maldición de la ley, que es la muerte a través del pecado. Por tanto, el acto redentor de Cristo tampoco podría ser posible a menos que el Espíritu Santo impregne en la mente, ¿cierto? Y en nuestro corazón del sacrificio de Cristo. Nuestra mente debe ser transformada y la palabra, digamos, conversión en el Nuevo Testamento tiene que ver con eso, tiene que ver con un cambio de actitud, tiene que ver con un giro, no de 360 grados, porque llama lo mismo, sino un giro de 180 grados, o sea, un cambio radical. Íbamos por este camino, pero ahora desviamos por otro camino. Y la palabra del Antiguo Testamento que se usa para conversión tiene que ver también con un tema, digamos, muy similar al Nuevo Testamento, que en este caso es la palabra chubá, que tiene que ver, ¿cierto?, con que yo iba por esta senda y desvío esta senda. La palabra conversión en el Antiguo Testamento se usa más señaladamente en el sentido de un cambio de actitud, de un cambio de dirección, de un cambio radicalmente de mis actitudes, digamos, de lo que yo estaba yendo por este camino, pero un cambio radical. O sea, Cristo debe impactar completamente en mi vida. Por eso que Cristo, si bien es cierto, nos salva, ¿cierto?, a nosotros del pecado, y esa expresión tiene que ver con que Cristo nos libera, ¿cierto?, del pecado, en el sentido que el pecado pierde poder sobre nosotros, o sea, su influencia sobre nosotros va perdiendo poder a medida que nosotros vamos entendiendo algo muy interesante. Nosotros somos egoístas por naturaleza, y ese egoísmo debe salir de nuestro corazón, y por tanto el amor de Dios, cuando va transformando nuestras vidas, va echando fuera el temor y va echando fuera el egoísmo, y entonces podemos ahora guardar la ley, ¿cierto? Pero no ahora como un asunto legalista, como lo hacía, veíamos los fariseos, etcétera, etcétera, sino un aspecto de que porque amamos a Dios, lo que me mueve es como yo amo a Dios, entonces yo obedezco y me gozo de no obedecerle, ¿verdad? No lo hago como un tema de un ejercicio o como algo, ¿cierto?, que me ayuda a mí más que nada como algo sistemático, sino porque algo me impele a hacerlo
porque quiero hacerlo, pero no en un tema, digamos, solamente sistemático para alcanzar algo. Y eso es lo que yo creo que Romanos 8 nos está, digamos, diciendo. Amén. Recordando uno de los ejemplos que habíamos tomado en otro Inverse, hablamos, ¿cierto?, de que el pecado es dañino, autodestructivo, recordando, ¿cierto?, que un cuchillo que se utilizó como una ilustración, ¿cierto? El tema justamente es que trabajando en el texto nos presenta exactamente lo mismo. El hombre que estaba ahí en Romanos 7 estaba muy triste, ¿cierto?, porque era débil. Entonces, lo que está diciendo acá Romanos capítulo 8, ¿cierto? Versículo 2, en la segunda parte, dice, te ha librado de la ley, ¿cierto?, de la muerte, de esta debilidad, de esto que traemos, esas debilidades hacia el pecado, ¿cierto? Nuestros hábitos que hemos cultivado hacia el pecado. Y dice que va más allá, en el 3 dice, porque la ley no nos puede hacer salvo en ese sentido, ¿cierto? No es su propósito, nos muestra solamente el pecado. Y entonces ahora viene la parte interesante, dice que lo hizo Dios, ¿cierto?, enviando a su Hijo en semejanza, y esto es muy interesante, de carne de pecado, pero ¿para qué? Para condenar al pecado. Y ahora viene lo hermoso, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablábamos en el Inver anterior, ¿cierto?, del término, ¿cierto?, del ego autos, del yo solo. Pablo estaba diciendo que cuando estaba solo, estaba, ¿cierto?, ahí en esa depresión, pero ahora se le presenta, ¿cierto?, a todo creyente que no necesita estar solo. En todo el capítulo de Romanos se dice, ahora ya no está solo, como ha hecho las paces gracias a Cristo, ahora vive en el Espíritu nos es entregado a su amor, y entonces ya no caminamos solos. Y eso es lo más espectacular. Guardamos la ley, tenemos estas inclinaciones a querer obedecer a nuestro Padre, de este amor hacia nuestro Padre, porque ahora ya no estamos solos. El Espíritu Santo ha descendido, y ahí viene la pregunta. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ¿seguiremos haciéndonos daños a nosotros mismos? ¿El Espíritu querrá acaso que nosotros sigamos haciéndonos daños a nosotros mismos? Entonces, tal como lo decía el pastor Carlos, el Señor, cuando llega una persona, me gustan mucho estas palabras, es inminente. Nos entrega su paz, lo que necesitamos, pero también es trascendente. Trasciende de lo que estamos viviendo y ya no nos ve solamente como nos vemos hoy, sino que nos ve como nos vamos a ver cuando estemos allá en el cielo, y quiere que tengamos el cielo hoy en nuestro corazón. Uf, amigos, pero qué nivel, no. Creo que lo que voy a decir es simplemente una ilustración de lo que el pastor Carlos y Jerick han hablado. Yo creo que están ustedes allá como palomitas, comiendo palomitas que viene. Bueno, miren, la pregunta es, ¿nos salva del pecado o en nuestros pecados? Entonces, yo estoy aquí con una camisa blanca y una chaqueta naranja. Yo la veo naranja, pero quizás ustedes le ven de otro color. Entonces, esto es como mi pecado, lo sucio, que me mancha, ¿sí? Me mancha. Pero entonces es diferente si Jesús viene y me pone su manto encima de mi pecado, se ve como que no ha cubierto lo manchado, ¿cierto? Pero si primero Dios me quita, ¿sí? Me estoy quitando la chaqueta, me limpia, me sana, me restaura, y luego Él sí me cubre con su justicia. Esa es la diferencia de que me salve en pecado a que me salve del pecado. Entonces nosotros necesitamos es que Dios nos quite todo el pecado, nos deje sin manchas, sanos, y así nos restaure. Y me recuerda algo que pueden buscar en sus Biblias, Lucas 5, 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Así que nosotros no armonizamos con ese espíritu de muerte que nos dice Romanos 8, o esa ley de muerte, ley de pecado. No armonizamos. Necesitamos a Cristo para que nos dé el vestido completamente nuevo. Así es, muy bien, muchas gracias por estos tremendos comentarios. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta.
De hecho, el capítulo 8, cuando comienza, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿de qué manera este ahora pues hace un cambio entre la persona que estaba hablando en el capítulo 7 con el que está hablando ahora en el capítulo 8? Bueno, simplemente yo creo que Pablo muestra diferentes perspectivas en relación, digamos, de algo, de una experiencia personal. Pablo va a pasar ahora a una experiencia más universal que tiene que ver con la humanidad, porque toda la humanidad está bajo la condenación del pecado, tanto judíos como gentiles. Y Pablo, al expresar su experiencia y su impotencia y sus debilidades, que prácticamente las tiene toda la Biblia, ahora pasa a dar esperanza a todos nosotros, digamos. Y en ese sentido, lo que mencionaba Jerick en relación al verso número 3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, dice en la carne. Acá está hablando de la salvación más universal. Y es interesante que acá está hablando justamente por qué Cristo se encarnó. O sea, Cristo no solamente se hizo carne, ¿cierto? Y siempre se ha discutido con qué naturaleza vino Cristo, si vino con una naturaleza no caída o una naturaleza caída, pero sin duda alguna que Cristo vino con naturaleza caída. Pero ¿qué entendemos por naturaleza caída? Que Cristo tenía la posibilidad de caer también, ¿cierto? Aunque no pecó, pero Cristo podía haber pecado y podía haber caído igual que nosotros. Por eso usa la palabra homoión, ¿cierto? Que significa a semejanza, y semejanza significa igual, ¿cierto? Cristo era igual que los seres humanos. La única diferencia es que Cristo no, las propensiones que nosotros desarrollamos hacia el mal, Él no las desarrolló, las neutralizó, ¿cierto? Y Él sí desarrolló las propensiones hacia el bien, las propensiones hacia la vida espiritual, a una comunión íntima con Dios. Y yo creo que en ese sentido la pregunta que mencionas está en el sentido, digamos, si Cristo, bueno, Pablo habla en el capítulo 7 de su experiencia, pero en el 8 vuelca ahora esa esperanza para todos nosotros. No solamente Pablo venció por medio de Cristo, sino que Pablo venció por medio de Cristo porque primero Cristo venció, o sea, no tendría sentido la salvación si Cristo, porque podríamos nosotros decir, pero Dios está arriba en el cielo, ¿cierto? Él que sabe nuestros problemas. Pero bueno, ahí está lo que dice también Hebreos capítulo 4, verso 13 en adelante, que dice, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y luego dice que Él conoce nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, dice, pero no pecó. Entonces, la diferencia entre Cristo y nosotros solamente es que Él no pecó, pero Cristo vivió una vida de sufrimiento. Cristo fue tentado a lo sumo, no tenía ninguna ventaja por lo que nos creen, no tenía ventaja. Al contrario, tenía más desventajas que nosotros y Cristo venció. Entonces, Cristo no solamente debería ser para nosotros nuestro Salvador, sino que también nuestro ejemplo a seguir. Si Él pudo vencer, nosotros también podemos vencer si tenemos una vida de comunión íntima con Dios. Y si nosotros cada día, ¿verdad? Sorteamos las tentaciones, entonces también podemos vencer como venció Cristo. Y eso es lo que espera el cielo de cada uno. Sin duda que es un proceso. Y eso es lo que Pablo, de alguna forma, está presentando aquí ahora para la humanidad. Esas promesas, esa bendita esperanza para todos. Hay algo interesante aquí que quisiera quizás acotar un poco, disculpe que me adelante, es que estamos, tal como dice el pastor, cuando dice en semejanza de carne de pecado, muchas veces no entendemos esto o no lo profundizamos, pero eso significa que Cristo, tal como lo dice, es nuestro perfecto ejemplo, no solamente nuestro Salvador, nuestro perfecto ejemplo. Esa es una palabra muy profunda, porque ahora, ya que recuerdo, capítulo 5 de Hebreos, dice que Cristo, en los días de su carne, ojo, cuando estaba acá vivo, dice que Él rogaba, Él oraba y pedía al Padre que podía librarle, ¿cierto?, de la tentación, de la muerte, ¿cierto? Y dice algo muy interesante, dice que el Padre, por su temor reverente, escuchó las oraciones de Jesús. Entonces, ahora ese mismo Jesús, ¿cierto?, que se entregó por nosotros, ahora está en el santuario celestial y puede darnos exactamente lo mismo que Él pidió en esta tierra para Él, nos puede dar ahora exactamente lo mismo para nosotros. Y entonces cobra sentido, por ejemplo, algunas expresiones que están aquí en Romanos 8, dice, pero vosotros no estáis en la carne, ¿cierto? Estábamos hablando que ahora estamos sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros,
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Es decir, nosotros somos de Cristo, ¿cierto? Nos entregamos a Él y pedimos su Espíritu y Él nos entrega por medio de esa administración tan especial que Él está ya en el cielo y nos entrega de lo que Él fue acá en la tierra. Y caminamos ya no en nuestros pasos, en nuestras obras, sino que ahora recibimos de lo que Él reclama para nosotros allá en el cielo. Y todo lo que está en Romanos capítulo 8 es un canto, es una oda, una poesía a la liberación de esa imposibilidad que teníamos por cuanto a la carne, pero que ahora por medio de la adopción que tenemos por ser hijos, tenemos ese derecho, podemos recibir de todo lo que Cristo recibió para sí, y Cristo nos puede dar de toda su gracia, su amor y misericordia, para que andemos en sus pisadas y siguiendo su ejemplo. Bueno, la lección, el inverso nos invitaba a reflexionar en una tensión casi insoportable. Y pues personalmente cuando estaba estudiando, siento que eso es lo que hay entre Romanos 7 y Romanos 8, una tensión casi insoportable, que es como la lucha entre lo que quiero y lo que no quiero hacer, y también el regalo que Dios me da en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay aquí? Yo pienso que es esa tensión que nosotros debemos, como una cuerda, digamos, soltar, negándonos a nosotros mismos, abandonando el yo y rindiéndonos a ese don, a esa gracia que nos dio nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre, decía la lección, soltándolo en Cristo Jesús, en nuestra esperanza para vida eterna. Sería que podamos ahondar un poquito más en esta diferencia que tenemos acá, ¿verdad? Entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Porque acá dice que en el capítulo 7, ¿verdad? Eran débil a la carne, pero acá dice en el capítulo 8, sobre todo el versículo 4, dice, no andamos conforme a la carne. ¿Cuál es la diferencia entonces entre andar en el espíritu y andar en la carne? ¿Podemos andar un poquito más en esta parte? Claro, simplemente, bueno, insisto, el capítulo 7, Pablo nos está diciendo, digamos, que lo que no quiero hacer no lo hago, no está, a ver cómo explico esto para que se pueda entender. Pablo nos está dando a entender que hay una pugna de dos naturalezas, digamos, una pecaminosa y una naturaleza, digamos, espiritual. No existe eso, la naturaleza es una sola, y la naturaleza está debilitada, y solamente el espíritu hace fortalecerla para que su inclinación se lleve, digamos, hacia el lado de que Dios quiere, de la santificación. Entonces, en ese sentido, Pablo no es que haya perdido una victoria, una batalla, sino que Pablo está hablando primero como fariseo, ¿cierto? Que él pensaba que, entonces Pablo, traduciendo el 7, si yo voy por la ley, voy a fracasar, voy a caer, es carne. Es eso, pastor, yo lo he escuchado harto. Por ejemplo, hay un mito, que es un mito, creo que ya de los Dakota o de los Apaches, no me recuerdo, que está ahí que es de los dos lobos, ¿verdad? Y que decía que había un lobo que era un lobo bueno y un lobo malo, y que si yo alimentaba al malo, el malo siempre le iba a ganar al bueno, y así que y eso siempre, de hecho, yo lo he escuchado muchas veces en nuestros propios sermones, de que estas dos naturalezas son representadas por este mito Apache, y que el alimento más la que le gana a la otra. Claro, pero más que alimentar una a otra, es que en nosotros hay una potenciabilidad. Nosotros cuando Adán pecó, nuestra vida nuestra naturaleza quedó debilitada. No quiere decir, como mencionaba yo en el primer capítulo, hay una idea más agustiniana. San Agustín era maniqueo, y los maniqueos creían que el bien y el mal conviven juntos. Acá no es el caso, porque Pablo no habla en términos y en categorías filosóficas griegas, platónicas, si así queremos llamar, o epicúreas, si nosotros queremos llamar, sino que Pablo habla como un hebreo, como un judío. El judío no tiene, la Biblia hebrea no tiene esa concepción, digamos, de dos naturalezas en pugna, que una prima sobre la otra. Si yo tiendo más esto, entonces prima esta, pero sigue ahí dormida. Yo creo que no habla eso Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando uno, en el caso de Pablo, cuando él era legalista, ¿cierto? En el caso de Romanos 7, y tendía eso, entonces Pablo, digamos, no podía alcanzar lo que Dios quería que alcanzase, porque la ley lo terminaba condenando, porque algo faltaba. Pero cuando Pablo, digamos, vio
y tiene ese encuentro en Damasco, porque esto es algo concreto y real. Entonces Pablo venció por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque ahora no veía la ley guardarla como un mérito para alcanzar algo, premio o recompensa, ¿cierto? Sino más bien que la recompensa ya estaba allá, ¿cierto? Y más allá de lo que tú hagas o dejes de hacer, tú no vas a salvarte. Hagas o no hagas, tú no te vas a salvar. Sino es lo que hizo alguien por ti, que es Cristo. Yo creo que por ahí va el tema. Y Romanos 8, eso presenta. Es lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que nos va a salvar y es lo que va a definir nuestra salvación. Y ahora viene la segunda parte del 8. Es ahora cómo tú te comprometes con esa salvación. Ya Cristo lo hizo todo. Pero ahora también tenemos una parte. En el concepto evangélico católico, nuestra salvación es pasiva, ¿cierto? Cristo hace todo y yo voy a seguir pecando igual. O sea, la gente confunde naturaleza pecaminosa como algo que lo voy a llevar hasta el final y cuando venga la glorificación, ahí voy a librarme el pecado. Pero la Biblia no dice eso. Naturaleza pecaminosa no es igual a que yo siempre voy a pecar y nunca me voy a librar del pecado. Romano está diciendo lo contrario, dice que somos libres del pecado. Podemos ser libres del pecado. Que el pecado no tenga efecto en nosotros. Yo creo que por ahí va el tema. Y Romanos 8 dice que cuando el pecado deja de ejercer dominio sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, ahora quien ejerce dominio sobre nosotros es Dios. Y cuando Dios ejerce dominio sobre la vida del ser humano, entonces yo me tomo de los méritos de Cristo y ahora Cristo, mis imperfecciones, comienza a través de su Santo Espíritu a santificar mi vida y a poder moldear mi mente para ver una perspectiva diferente, y esa vida egoísta que yo mencionaba anteriormente va saliendo del corazón. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Primero saca el error del corazón y de la mente. Luego pone implanta una naturaleza espiritual en mi vida, y entonces ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi mente. Nunca el Espíritu Santo, a diferencia de Satanás, toma mi voluntad. No hace eso, nunca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo influye, guía, pero siempre deja libre a mi voluntad para que ella decida entre lo que es bueno y malo. El Espíritu Santo me da el discernimiento para siempre yo decidir hacia dónde quiero ir. Y cuando decido mal, caemos, ese es el tema. No es que haya una naturaleza que se despierte o no, sino más bien que cuando yo decido mal, entonces, bueno, mis propensiones comienzan a alimentarla y comenzamos a habituarnos al mal. Pero cuando nosotros desincentivamos ese aspecto de mi ser, entonces, bueno, yo comienzo ahora, hasta me da asco el pecado, empiezo a odiar el pecado. Eso dice Elena White. Queremos llegar a odiar el pecado, pero ¿cómo odiamos el pecado? Desincentivando a ese acto de pecar y dejando que las tentaciones no hagan estragos en mi vida y resistiéndolas por medio de la presencia de Dios constantemente. Yo creo que ahí está la clave de poder vencer, digamos, y de lo que habla Pablo en Romanos 8. Una de las cosas que justamente tiene, y que mencionaba el pastor, y que también mencionaba Adriana, parte desde el versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, ahora de que se nos ha entregado un nuevo camino, o la posibilidad, somos libres ahora de elegir, ¿cierto? Se nos presenta de que el camino de la carne ciertamente lleva a la muerte, y el del Espíritu podemos entonces eliminar estas obras de la carne, viviremos. Pero ahora viene la parte interesante, tal como mencionaba el pastor Carlos, no es algo pasivo. Generalmente se presenta la salvación como algo pasivo, pero el hecho de recibir en el concepto bíblico no es simplemente sentarse y que alguien me lo da, ¿cierto? Y yo ahí, como se dice, sin hacer nada. Implica el extender mi mano y tomarlo. Por eso se llama la fe, ¿cierto? Es como un salvavidas, que yo debo tomarlo. Se me entrega, se me ofrece, pero yo tengo que tomar esa decisión, tengo que abrazarlo y tomarlo. Y aquí dice: porque no recibisteis, el versículo 15, hablamos de recibir, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿cierto? Sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre, de manera cariñosa, de manera filial, ¿cierto? O papito, como se podría, he escuchado que lo dicen. Entonces, nosotros recibimos esta salvación, recibimos del Espíritu, pero implica que yo tengo que hacer uso de mi voluntad. No soy un robot en el cual mi voluntad queda dominada, porque eso sería volver a ser esclavo. Y lo que dice el texto, no somos esclavos. No es que pasamos de servir a Satanás para ahora ser esclavos de Dios, no. Nos libertó para que por propia voluntad ahora elijamos ser entonces siervos del Dios Todopoderoso. Muy bien. Yo creo que el capítulo, la parábola del hijo pródigo, resume muy bien esto. Cuando él vuelve y le dice: yo quiero ser un esclavo tuyo.
Y el Señor dice, no, yo no quiero que tú seas un esclavo, le dice el padre, quiero que vuelvas a ser mi hijo. Y ahí le vuelve a sacar la vestidura inmunda, lo cubre, ¿verdad? Y le pone el anillo, que eso representa la justicia y la adopción nuevamente como hijo. Entonces, ahí nos da nuevamente la libertad ahora para poder elegir. Ahora después el hijo se podría volver a decir, vuelvo a ir a lo que hizo, pero yo creo que ya no, ¿para qué? Entonces, ahí nos muestra que el Señor no quiere que seamos robots, no quiere que seamos esclavos, sino que el Espíritu Santo nos da la libertad para poder hacer el bien. El tema está pero buenísimo. Yo creo que podríamos estar mucho rato más hablando, pero ya nos queda poco tiempo. Así que vamos a ir ya de lleno a la pregunta que dice así: ¿qué pasa con mi experiencia? Ya nosotros creemos que nuestra experiencia, hemos tenido muchos fracasos, hemos visto cómo de repente hemos caído una y otra vez, y quizás esto de alguna manera nos condiciona para poder entender la Biblia. ¿Qué pasa entonces aquí con esta parte de la Biblia, capítulo 8? ¿Esto nos dice que es posible lograr la perfección del carácter aquí en la tierra? Bueno, Jan y amigos que nos acompañan, este capitulazo 8 de Romanos nos enseña que no se trata de nosotros mismos, no se trata de Adriana, de la Mona, se trata de Jesús. No se trata de hacerlo por mí mismo, por mis obras, por mi justicia. Se trata de dejarlo en manos de Jesús. Y esto me recuerda un versículo que ha impactado mi vida montones, que es Génesis 4, capítulo 4, versículo 7, cuando Jehová está hablando con Caín, antes de que Caín vaya a matar a su hermano por todo lo del sacrificio. Y Jehová le dice, el pecado está a la puerta, acechando, pero con todo, Caín, tú puedes dominarlo, porque Jehová se está dando cuenta que Caín iba a pecar, y lo está advirtiendo, y nos está diciendo eso también en Romanos capítulo 8. Hey, tú, ante todos estos fracasos, ante todas las veces que te sientes caído, con todo, tú puedes dominarlo, como Jesús venció, como Jesús nos da la esperanza y como Jesús es el centro del capítulo 8. Así que sí, podemos tener una perfección de esa que da misericordia, amor, esperanza del capítulo 8 en nuestro carácter cristiano y podemos vencer el fracaso con la esperanza de Cristo Jesús, no por mí mismo, sino por Él. Amén. Quisiera, para responder esta pregunta, leer una cita que está en el Camino a Cristo, en la página 51, dice: de modo que ya no te perteneces, porque fuiste comprado por precio, sabiendo que fuiste redimidos, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la preciosa sangre, la de Cristo, como un cordero sin defecto inmaculado. Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su hijo. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos vemos que estamos solos, ¿cierto? O deprimidos por causa del pecado, pero en el versículo 26 nos habla algo muy interesante, que hay una obra, pese aunque que nosotros tenemos que recibir esta salvación, no nos deja solo en este acto tampoco de recibir, porque dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Es decir, en ninguna parte del proceso somos dejados solos. Siempre Jesús está con nosotros, siempre el Espíritu está con nosotros, y aún en la oración dice que no sabemos qué pedir, y Él nos asiste y nos ayuda a pedir para poder recibir lo que conviene. Imagínense qué ayuda tan grande entonces. Y no entiendo, no lo sé por qué ese gusto de querer entender este capítulo de manera distinta. Pero es quizás porque partimos leyendo Romanos capítulo 7 de manera errónea. Porque el capítulo 8 expresa grandemente que la salvación es aquí y ahora y salta a la eternidad, como había dicho Jesús, porque brotarán, ¿cierto?, aguas vivas que salten para vida eterna. Lo que decía Adriana y también Jerry, a veces la perfección de carácter se confunde con la inerrancia, con no equivocarse.
La perfección de carácter se confunde con la perfección de naturaleza. La perfección de naturaleza, esa se va a realizar cuando Cristo venga. Eso se llama la glorificación. Y no hay que confundir dos cosas. Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, ¿cierto? Su naturaleza fue condicionada en algún sentido, ¿cierto? A lo cual llamamos muchas veces naturaleza pecaminosa. Dios no nos puede condenar por eso, porque que Adán cayese, ¿cierto? Es su elección, no es nuestra elección. Nosotros ya nacimos condicionados por el pecado y debilitados por la decisión que tomó libremente Adán. Y por eso Dios no nos puede condenar. ¿Por qué nos va a condenar por eso? No tuvimos participación en eso, no tuvimos elección, no decidimos aquello. Por tanto, por eso Dios no nos condena. Repito, por la naturaleza con que nacemos condicionados, Dios no nos puede condenar por eso. Y a veces algunos confunden que esa naturaleza da derecho a pecar, siempre voy a caer, siempre voy a pecar, y por tanto en la glorificación de Dios me va, pero en ese sentido la perfección de carácter no tiene que ver con eso. Eso se llama mal, que es la consecuencia que trajo muerte, dolor, sufrimiento, enfermedad. Esas son las consecuencias, eso no podemos evitarlo. Y tampoco Dios nos condena por eso. La perfección de carácter tiene que ver con la culpabilidad, tiene que ver con nuestros actos libres que nosotros cada día vamos tomando decisiones en relación a lo que es bueno y a lo que es malo. La ley, ya dijimos, no nos puede salvar, como instrumento de salvación no nos puede salvar, pero la ley es santa, justa y buena, y la ley es como un espejo que nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y obviamente quien tiene la ley nos dice aquello, nos muestra el camino, pero la ley no nos puede obligar a hacer lo bueno o hacer lo malo. Ni siquiera Satanás puede hacerlo, ni siquiera Dios. Ese es un acto libre que nosotros tenemos que decidir. Entonces la perfección de carácter tiene que ver con las elecciones que nosotros hacemos libremente cada día, y cuando nosotros decidimos cada día por el bien, entonces nuestro carácter se va haciendo cada vez más semejante a Cristo. En resumen, la perfección de carácter tiene que ver cuán semejantes día a día somos a Cristo. Por eso que los 144.000 alcanzan la perfección de carácter plena, suma, que logran imitar plenamente el carácter de Cristo. Así como vivió Cristo, ellos no pecan. Ojo, no pecar no significa impecabilidad, que son dos cosas diferentes. No hay impecabilidad, pero sí podemos dejar de pecar. Y los 124.000 dejan de pecar, no pecan. Y por eso que son semejantes a Cristo, y por eso que el capítulo 14 los presenta en el monte Sión con el nombre del Padre y del Hijo, así como los sacerdotes que tenían la lámina en la frente de oro que decía Santidad Jehová. Bueno, la santificación es un proceso, ¿verdad? A veces nos saltamos los procesos. Es un proceso que dura toda la vida. Pero los 144.000 alcanzan esa perfección en su plenitud. A algunos les molesta esta teología de la última generación, ¿cierto? Aquellos que son más liberales de la iglesia van por otro camino. Pero los que somos conservadores y creemos en el mensaje 1888 en adelante, entonces ese mensaje de Wagoner, de Jones, ¿cierto? Y de Elena de White es muy macizo en el sentido de que existe la perfección, digamos, de carácter en el sentido de un avance diario, día a día, que vamos avanzando, y perfección de carácter en resumen es que cada día tenemos que ser más semejante a Cristo. Amén. Bueno, ya hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero, estimados, no se pueden ir todavía porque aún queda aquí que los panelistas le den el último llamado a aquellos que están viendo, que le digan, por favor, qué es lo que más les gustó de la lección, qué es lo que más rescatan. Por favor, Adriana, Yerick, Pastor, hagan este llamado a los jóvenes que están ahí mirando, o a los maestros que quizás también están mirando este hermoso programa. ¿Qué les pueden decir ustedes a aquellos que están allí? Quisiera cerrar con una cita que está en El Conflicto de los Siglos, página 461, dice: en el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación y fe. Y aquí viene lo interesante porque cita Romanos capítulo 8. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo,
hacer las paces con Dios y recibir de su salvación, para que Él haga en nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Me uno a ese llamado porque esta lección de Inverse lo que busca es que nosotros busquemos la palabra de Dios y en la palabra de Dios, pues su voz. Así que los invito para que hagan todas las actividades del Inverse, como mire, tachar, rayar, subrayar, unir, línea arriba, línea abajo, responder todas las preguntas del Inverse porque son buenísimas, buenísimas. O sea, si te faltó una, por favor, hazla, no dejes de hacerlo semana a semana y comparte con tus amigos porque esto es delicioso, es un manjar como se estudia la Biblia con el Inverse. Primero eso. Y lo segundo, una mini otra experiencia. Yo trabajo en mi área laboral, siempre me tocan dirigir grupos de trabajo, soy la jefe, la directora, etcétera. Y hay una cosa que me encanta que la gente tenga y que odio que la gente no tenga. Y es que vengan a mi oficina, me traigan el problema y no me traigan la solución. Y yo, a ver, pero les estoy pagando para que piensen y me traigan la solución. Para eso eres ingeniero, arquitecto, lo que sea. Pero me encantó ese capítulo 8 porque este Pablo, cual mejor empleado del mundo, mejor discípulo del mundo, no trajo problemas en el capítulo 8, trajo la solución. Dice al final, ¿quién te acusa? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo murió por ti. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni nada. O sea, se enfocó en la solución. No pienses en nada más, sino concéntrate, focus. Trae la solución que es Cristo Jesús en tu vida y el resto vendrá por añadidura. Así que muchachos, a leer la palabra de Dios y a dejar que Cristo y el Espíritu Santo actúe en sus vidas. No hagan más sus esfuerzos, sino dejen que Jesús obre en cada uno de ustedes. Bueno, simplemente terminar leyendo Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo creo que este texto resume todo lo que hemos hablado, de que el Espíritu nos da esa convicción en nuestro espíritu de que somos salvos, de que si estamos en Cristo y caminamos con el Espíritu, somos adoptados como hijos de Dios y somos hijos, somos herederos. Y si sufrimos y padecemos por Cristo, entonces también seremos glorificados. Amén. Amén. Me gustaría leer el versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese, el vencer, ese, el ganar, el poder lograr la victoria, no lo logramos por nosotros. Dice, somos más, dice, ni siquiera dice, somos vencedores. Dice, uper nikao, que está ahí en el griego, es uper, está muy, muy por encima del vencedor. Allá le ponían, ¿verdad? En ese tiempo una coronita ahí de laureles a los vencedores y los transportaban en sus caballos y todo. Eso eran los nicaos que estaban allí. Dice, uper nikao, está mucho más allá. Esa victoria, ese paseo, ese que te ven todos, no es nada comparado a la victoria que el Señor te puede entregar. Ese es uper, está mucho más por encima. Y el Señor, esa pequeña coronita, no vale nada. El Señor te tiene una victoria que es mucho más fuerte, que es la victoria del pecado, que es la victoria a Satanás, que es la victoria de esta tierra, y quizás la victoria, tenemos que pasar la victoria a la bestia, a su sello, y como decía el pastor, quizás incluso ser un 144.000. Y no vamos a tener una corona de laureles, sino que vamos a tener el sello con el nombre del Padre y del Hijo acá escrito, y seguiremos al Cordero por donde quiera que va. Así que mi llamado es que lo que dijo la hermana Fay, no solamente pretendamos ser adventistas, sino que también pretendamos estar en ese grupo de los 144.000 y ser más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué cosa? Que nos amó. Así que la invitación es para que sigamos estudiando, sigamos leyendo nuestra lección, sigamos estudiando la Biblia como lo presenta el folleto, sigamos allí en nuestra escuela sabática, en nuestro grupo pequeño, nuestro GPS, y sigamos viendo Inver también. Así que los esperamos para la próxima semana con un nuevo programa. Y muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Jerry, muchas gracias, Pastor, por estas tremendas opiniones.
Y a ustedes que están allí, los invitamos también para que nos sigan viendo. Un gran abrazo a todos y nos vemos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.